Buenas tardes, vamos a ver entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo. Tenemos ahí algunas similaridades del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es el primer Evangelio que aparece en nuestra Biblia. Posiblemente se pensaba originalmente que era el primer Evangelio que se había escrito, por eso se puso en ese lugar. Y bueno, pues vimos ahí algunas generalidades. Por ejemplo, se cree que se terminó de escribir alrededor del año 80. Sí se sabe, se entiende que es posterior del Evangelio de Marcos, que se terminó de escribir más o menos en el año 70. Y bueno, pero algunos años después se termina de escribir el Evangelio de Mateo. Las fuentes del Evangelio de Mateo son el Evangelio de Marcos, la fuente suplementaria Q, la fuente Q, los dichos de Jesús, y posiblemente algunas otras fuentes propias. Acerca del autor, bueno, lo habíamos visto, quién podría haber sido el autor. La tradición nos menciona al apóstol, Mateo, recaudador de impuestos. Sin embargo, bueno, por las fechas, por los escritos y todo eso, y el análisis, a lo mejor se sugiere que pudieron haber sido varios autores, no nada más uno solo, pero también por el mensaje a quien está dirigido y de quien está escrito, se entiende que el autor era de origen judío cristiano, y estaba dirigido también a las comunidades judeo-cristianas, ¿no? El énfasis o la característica principal de Mateo es ese mensaje que va dirigido a los judíos cristianos, a los judíos conversos al cristianismo, en el cual es muy importante el cumplimiento de la ley, el cumplimiento del Antiguo Testamento, el cumplimiento de la Sagrada Escritura. Podemos decir que es el que más cita el Antiguo Testamento, lo cita en su Evangelio, porque trata de resaltar el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. Vamos a encontrar en muchas partes del Evangelio de Mateo. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura para la eternidad. Entonces, mete muchas citas del Antiguo Testamento, como que tratando de explicar que todo esto que sucedió con Cristo Jesús ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, digamos que es su principal finalidad, llegar al público judío cristiano y demostrarle que ese Jesús, a quien ellos habían crucificado, es el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, por eso el énfasis en cumplir, más bien en demostrar el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de las Escrituras. Esto seguramente fue un proceso de los primeros apóstoles, de los primeros discípulos, sobre todo después de la resurrección. Hay un proceso de escritura y de interpretación o de relectura, ¿no? ¿Cómo podríamos imaginarnos a los apóstoles después de la resurrección o de la ascensión que acabamos de pasar en estos días? ¿Cómo releen ese mismo Antiguo Testamento, esa misma ley, que ellos tienen esa misma Biblia sagrada, cómo la empiezan a leer y a entender, ¿no? Yo creo que una profundización, una relectura a la luz de la resurrección de Cristo. Entonces yo creo que fue un proceso de todos los apóstoles de leer así vivamente o más buscando ahí a Cristo, ¿no? Y entonces bueno, lo encontraban de diferentes maneras y veían cómo había muchas citas en las cuales se hablaba de ese Mesías que había de venir. Bueno, entonces ese Mateo, que muy probablemente tampoco tenemos que desestimar la tradición, ¿verdad? La tradición nos dice que era el apóstol, el recaudador de impuestos. Se le atribuye muy tempranamente a estos escritos este Evangelio, se le relaciona con el apóstol. Tampoco podemos desestimar de que no tuvo nada que ver el apóstol, ¿no? Porque por algo la tradición lo relaciona con él.
se lo inventó de la nada. Entonces, a lo mejor sí tuvo que ver al principio del Evangelio con la recolección de los primeros datos, pero es posible que también después le ayudaron algunos otros autores, o varios autores que trataron de construir esta obra del Evangelio de Mateo. Bien, entonces, la parte principal es la ley y cómo está escrita, y sobre todo la parte principal de Mateo, o el reto del Evangelio de Mateo es tratar de encontrar un balance entre la tradición judía y la novedad del Evangelio. Si va a haber continuidad, si va a haber rompimiento, cuál va a ser la postura, ¿no?, del evangelista, cuál va a ser la postura de la iglesia, ¿no? Si era ya desechar todo lo antiguo, desechar todo el Antiguo Testamento, desechar todos los mandamientos, desechar incluso todos los libros del Antiguo Testamento y nada más quedarnos con el nuevo, o no, o retomarlo, y cómo encontrar ese punto medio, ese equilibrio para tomar la tradición, pero al mismo tiempo incorporar las ideas nuevas de ese Mesías a quien ellos estaban esperando, y cómo le da cumplimiento y cómo tener también esa apertura. Entonces, es un equilibrio pues difícil de conseguir, ¿no? Acuérdense que los primeros conflictos de las comunidades cristianas era este problema, ¿no?, de los que eran judaizantes, que querían forzosamente hacer que los primeros cristianos se hicieran judíos, se circuncidaban, y no solamente que se circuncidaran, sino que cumplieran toda la ley para que una vez haciéndose judíos, entonces pudieran hacerse cristianos. Y hay estos conflictos, no era el conflicto más grande, ¿no?, que llegó hasta el primer concilio de Jerusalén, que está en la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 en adelante. Y entonces ahí se ve este conflicto. Bueno, entonces, ¿dónde encontrar este equilibrio, ¿no?, del cumplimiento de la ley, de todo lo que ellos ya tenían conocimiento, de todas las enseñanzas que ellos ya tenían, de toda esa ley, de todo ese conocimiento acumulado? Entonces, primero, es darse cuenta que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando, y cómo tener esa apertura para darle continuidad. Y bueno, sobre todo el problema va a ser, bueno, entonces, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la nueva iglesia? ¿Cancelamos la anterior? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cuál es el fundamento de la fe? ¿Cuál es la nueva iglesia que tenemos que seguir? Y también si la apertura es hacia la universalidad, hacia el total de la población, o si solamente hacia el pueblo de Israel. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos como que estas dos posturas. Había unos profetas, había unos escritores, había unos personajes que eran muy cerrados, ¿no?, que pensaban que la salvación solamente era para ellos. Acuérdense que comenzó el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, empezó así como un Dios muy familiar, ¿no? Después ya el Dios de un pueblo, de una nación. Después peleaban, ellos tenían su Dios y los otros pueblos tenían su Dios, y veían a ver cuál Dios era más poderoso, ¿no? Sin embargo, después cae el pueblo en un monoteísmo absoluto, que se dan cuenta que ese Dios que es de ellos también es el Dios creador, y si el Dios es creador, eso es posterior, ¿verdad? No empiezan sabiendo que es un Dios creador, más bien empiezan sabiendo que es un Dios libertador, liberador. Pero después caen en la cuenta que Dios también es creador, y si es creador, pues no los creó a ellos, sino que creó el universo y todo cuanto existe, y a las demás personas. Entonces se dan cuenta de que los otros dioses no existen. O sea, que Dios nada más es uno, no hay muchos dioses. No es que cada quien tiene su Dios, solamente es uno. Entonces caen en la cuenta de ese monoteísmo absoluto, se le llama así. Y entonces pues asumen dos posturas, ¿no? Porque está el tema de la elección. Sí, Dios elige a su pueblo, no hay duda que Dios elige a su pueblo, eso no lo podemos dar ni nosotros, ¿no? Les digo que porque no escogió a los mexicanos, porque todavía no existía el reino, pero Dios elige a su pueblo. Entonces, ¿qué hace el pueblo con esa elección? ¿Cuál es el tema de la elección? Tienen dos como opciones, ¿no? Como sentirse muy orgullosos y creer que la salvación únicamente es para ellos, sentirse como una raza superior, como que ellos son los únicos llamados a la salvación,
Y la otra es un punto de vista más universalista, ¿no? Que la salvación es para todo el mundo. Ya desde Abraham, de las promesas que Dios le hace, dice en ti, capítulo 12, dice: en ti serán bendecidas todas las naciones. Y ya se abre esa universalidad, digamos que la Iglesia Católica es universal también, está bien para todas las naciones, está bien para todas las naciones. Católico significa universal. Entonces, en esa universalidad se abren estos autores, algunos profetas como Isaías, etc., que hablan de que de todas las naciones, de todos los pueblos van a venir a rendirle culto a Yahvé. O sea que la salvación es para todos. Entonces, otra manera de ver ese tema de la elección es que sí, nosotros fuimos escogidos por Yahvé, por Dios, pero tienen una responsabilidad como un medio para que se llegue a conocer el plan de Dios, el plan de salvación de Dios a todas las naciones y que todos se salven, no solamente ellos. Entonces ahí también Mateo va a estar navegando las comunidades judías que se sienten muy orgullosas de ser judías y muy orgullosos de ser el pueblo elegido, y abrirse también a la salvación a todas las naciones. Entonces, ¿cómo conciliar esos dos temas también? El nacionalismo o la universalidad o la salvación a toda la gente. Y Mateo va a jugar con las dos, ¿no? O sea, por un lado, las escrituras se cumplen, pero por otro lado, por ejemplo, el pasaje de los Reyes Magos, ¿no? Que es una teofanía, una manifestación de Dios a todas las naciones, quiere decir, y al final también en Mateo 28, donde dice el encargo misionero que dice: vaya por todo el mundo y bauticen a todas las naciones, ¿no? Entonces, Mateo va a ser más partidario de esta universalidad, aun cuando se está dirigiendo a las comunidades judías. Él tiene esa apertura a la salvación de los pueblos paganos dentro del mismo evangelio. Entonces, bueno, pues son algunas como de las características de Mateo. En el año 80, posiblemente el apóstol, o algunos de sus sucesores, o algunos otros posibles autores, o un grupo de autores, algún grupo de discípulos de Mateo, podría ser. Y está dirigido a las comunidades judeo-cristianas. La base sigue siendo Marcos. Acuérdense que Marcos forma la base tanto de Mateo como de Lucas. Ya vimos un poquito el tema del problema sinóptico, ¿verdad? Tenemos el video, una clase en una lectura de problemas sinópticos. Entonces vimos por qué se parecen tanto los evangelios sinópticos, ¿no? Marcos fue el primer evangelio que se escribe, y Mateo y Lucas lo usan como base. Y le añaden sus propias fuentes, entonces lo enriquecen. Pero la base sigue siendo Marcos. ¿Cuál era la base de Marcos? La predicación Galilea, con los países extranjeros, y luego ya se va hacia Jerusalén, ¿no? Es más o menos el esquema de Marcos. Pues más o menos ese esquema más o menos lo van siguiendo los otros evangelistas, ¿no? Pues al tomarlo como base, más o menos ese esquema. Aquí Mateo va a tomar una estructura un poquito diferente que la de Marcos. La de Marcos, así en términos generales, la podemos definir en dos bloques, ¿no? Antes del capítulo 8 hasta la profesión de fe de Pedro, y luego el capítulo 8 en adelante. Está como en dos bloques muy marcados, ¿no? En Marcos es quién es Jesús, y luego ya después, ya una vez que lo reconocen como el Mesías, pues ya viene todo el camino hacia Jerusalén, hacia su pasión, muerte y resurrección. Acá Mateo, como todo buen judío, va a dividir su evangelio en 5 bloques. 5 bloques, creo que, no sé si lo tienen ahí en las copias. Sí. Sí. ¿En qué página está la estructura? En la película número 3. En la página. ¿El plan literal teológico? 245 y 246. Sí, 245 y 246, sí. Estamos viendo el libro de Evangelio de Marcos y Mateo de Adolfo N. Castaño Fonseca, página 245. Entonces, vemos cómo está la estructura del libro de Mateo.
libro 1 o el primer libro, ¿no? Como todo va judío, porque en 5 bloques, bueno, simulando el Pentateuco, ¿no? Simulando la ley, eran los 5 primeros libros de la Biblia. Así Mateo lo simula como una reescritura, como un nuevo comienzo, y lo divide en 5 bloques o 5 libros. Aquí Mateo va a ir mezclando material narrativo con discursos. Si se fijan en el inciso A, dice material narrativo. Bueno, primero tenemos el prólogo, el nacimiento del Señor, lo que conocemos como los evangelios de la infancia de Jesús, ¿no? Capítulo 1 y 2 habla de la infancia de Jesús. Después tenemos desde el capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 25, material narrativo. ¿Qué significa narrativo? Pues en Hechos viene el bautismo de Jesús. Perdón, maestro, de las últimas copias que nos dio. 245, página 245. ¿Sí la tienes? Sí, estructura general del Evangelio de Mateo. Sí, abajo me habla. Oh, sí, gracias. Ok, entonces, el material narrativo ¿a qué se refiere? Se refiere a milagros, se refiere a hechos, por aquí hicieron esto, etc. Es material narrativo. Y cierra el libro siempre con un discurso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí es el discurso de la montaña. El primer bloque se cierra con el discurso de la montaña. Capítulo 5, versículo 1 al capítulo 7, versículo 27. ¿En dónde está? Ah, ya sé. La página 245, Sí. la parte de Sí. abajo. Okay. Luego termina con la fórmula. Fíjense en su Biblia, capítulo 7, versículo 28-29. ¿Qué dice? Capítulo 7, versículo 28-29. Capítulo 7. 7, 28, 29. 7, 28-29. Aquí dice, admiración de la gente. Sí. Si alguien que lo lea, por favor. Cuando Jesús acabó estos discursos, la gente se quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Okay. Fíjense aquí lo menciona como una fórmula, como que cada discurso lo termina con algo así, ¿no? Dice, y sucedió que cuando Jesús acabó esos discursos, bla, 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 bla. Quedaba asombrado. Después el libro 2 también tenemos material narrativo que corresponde al capítulo 8, versículo 1, al capítulo 9, versículo 35. Luego tenemos el discurso de la misión y del testimonio, capítulo 9, 36 al 10, 42. Y luego otra vez la fórmula. En el 11, 1. ¿En el 9? A ver, buscan 11, 1. ¿Del 9 marzo? Del 11. Ah, bien. 11, 11. Ya. Dice, el misterio del reino de Cristo. 1. Ya, el 11, 1. Dice, y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Ok, se repite la fórmula ahora. Y sucedió que cuando Jesús acabó, sucedió que Jesús acabó. Entonces son como marcadores, ¿no? Fíjense cómo cuando cada que termina un discurso, también en el libro 3, que habla del discurso parabólico, y sucedió que cuando Jesús acabó estas parábolas, en el capítulo 3, el versículo 53, pero cuando termina el discurso del libro 4, el discurso especial, también dice sucedió que Jesús acabó todos estos dichos, y cuando termina el libro 5, el discurso escatológico, también dice que sucedió que cuando Jesús acabó todos esos dichos. ¿Sí? Pareciera que retoma la narrativa, pero como testimonial, ¿no? Como diciendo, y sucedió esto por la admiración de la gente, ¿no? Sí, como el discurso. Ajá, como que la estructura son sus discursos. Realmente los hechos los va tomando de Marcos o de algunas otras fuentes. Pero digamos, la aportación de Mateo es los discursos. Es la parte más extensa
así, como que primero hechos y palabras. Fíjense que toda la revelación es una combinación de hechos y palabras. Por ahí lo debieron ver en el introductorio. Toda la revelación es una combinación de hechos y palabras. Decíamos, ¿por qué Jesús hace milagros? Bueno, pues para que los que no creían únicamente por la palabra creyeran por el milagro. Pero no solamente de Jesús, sino desde el Antiguo Testamento siempre Dios interviene, ¿no?, para que creyeran. Entonces va mezclando, toda la revelación es una mezcla de hechos y palabras. Las palabras que a veces anuncian lo que va a suceder, los hechos que suceden y que confirman lo que ya estaba anunciado, y las palabras que después nos explican esos hechos. Entonces siempre la revelación va mezclando hechos y palabras. Aquí Mateo va mezclando, digamos, relatos, narración, milagros, sucesos, y después un discurso. Relatos, milagros, sucesos, y después un discurso. Y ese discurso lo va cerrando, ¿no? Como que lo va intercalando, va mezclando los hechos con las palabras. Hechos y palabras. Hace unos milagros y luego viene el discurso. Entonces su aportación básicamente son esta estructura y estos 5 discursos que van a ser importantes para Mateo, ¿no?, que es, digamos, como su enseñanza, ¿no?, que condensa todo lo que él vio, aprendió, incluso con fuentes propias o de otras fuentes, pero lo importante es este discurso, ¿no?, como diciendo, todos los milagros o todo lo que hizo Jesús nos lleva a este discurso, ¿no?, a sus palabras, a esta enseñanza, y la enseñanza es esta. Entonces, bueno, pues la estructura parece muy clara, y más con estos marcadores, así estos textos que a veces uno ni cuenta se da, ¿no?, como que cuando uno lo lee, tú lo lees una vez y no te vas dando cuenta que se repite varias veces, y que donde se repite, pues es como un separador de que termina ese bloque, luego este otro bloque, luego este otro bloque, ¿no?, como que va por bloques. Entonces, bueno, pues la estructura está muy definida. ¿Por qué 5? Bueno, pues acuérdense, por el origen judío, por eso lo dividen en 5 bloques. Y esta va a ser la estructura del libro de Mateo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? En 5 bloques. 5 bloques. Y luego ya el epílogo, pasión y resurrección del Señor, eso ya queda aparte, ¿no? Toda la pasión, muerte y resurrección del Señor, eso ya queda aparte. Pues digamos que todos sus hechos y enseñanzas quedan en 5 bloques, y dentro de esos 5 bloques, la primera parte siempre son una sección narrativa, y la segunda parte es un discurso. En ese discurso se juntan varios como enseñanzas o varios pequeños discursos, y tenemos un bloque de 2 o 3 capítulos de puro discurso. Entonces tenemos un bloque de puros hechos y tenemos un bloque de puros discursos. Más bien combinados hacen un solo bloque, un solo libro. Bueno, dicho esto, entonces ya podemos acercarnos y ver un poquito más el texto. Hay que ir viendo entonces desde el principio, bueno, pues vamos explicando un poquito el texto. Empieza el Evangelio de San Mateo, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Fíjense cómo empieza, y es bien importante cómo empieza, ¿no? En la principal. Mateo 1.1. Estamos en Mateo 1.1. Okay. Entonces, libro del origen o del Génesis, en griego dice en lugar de origen del Génesis de Jesucristo. Al decir Jesucristo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está reconociendo? Que es el Mesías. Acuérdense que Cristo es Mesías o el ungido, ¿verdad? Está reconociendo que dice Jesús, el libro de Jesús, el Mesías. Está reconociendo a Jesús como Mesías, ¿no? Así más o menos similar a Marcos, que dice el libro de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Aquí nada más dice Jesucristo, nada más llega hasta Mesías, ¿no? Y va a venir la genealogía, pero fíjense cómo dice hijo de David, hijo de Abraham. Lo más importante de la genealogía es esto, que es hijo de David y que es hijo de Abraham. ¿Qué es hijo de David? Porque, bueno, pues acuérdense que hay una profecía que hablaba que el descendiente de David, lo que iba a ser ese Mesías, ¿no? Que el Mesías iba a ser descendiente de la casa davídica, descendiente de David. Y entonces, bueno, aquí se cumple esa profecía, ¿no?
y también descendiente de Abraham. De hecho, la genealogía va a ir desde Abraham para abajo hasta Jesús. ¿Por qué? Bueno, pues porque pertenece al pueblo de Israel, porque en Abraham se cumple, en Jesús se cumplen todas las promesas que había hecho Dios a Abraham, se cumplen en Jesús. Y entonces, bueno, tenemos la genealogía, las generaciones, etcétera, que tienen su significado. Sin embargo, lo más importante es que es del pueblo de Israel, es judío y es descendiente de David, para Mateo. Para Mateo, para alguien que no es judío, pues si es hijo de David o no es hijo de David, como que no es tan importante, ¿no? Pero para un judío sí es importante que era judío y descendiente de David. No solamente judío con plenos derechos, sino también descendiente de David, que calificaba para poder ser el Mesías. Llama también la atención la relación con María, ¿no? Bueno, dentro de la genealogía, fíjense en el capítulo 1, versículo 5, dice: Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Esa Ruth es la que hay en el libro de Ruth. Y ella era moabita, Ruth era moabita, entonces era extranjera. Fíjense, ya desde aquí Mateo no tiene empacho en poner dentro de la genealogía, pone a esta extranjera. Entonces, desde ahí ya vamos viendo cómo tiene apertura a la universalidad que decíamos, a la salvación de todas las naciones y de todos los pueblos. Llama la atención también cómo remata la genealogía para llegar a Jesús, ¿no? O sea, todo ese rollote, todas esas generaciones de nombres raros que tenemos desde Abraham, luego David y luego Jesús, 14 generaciones a uno, 14 generaciones al otro, para decir: y Jacob engendró a José, el esposo de María. O sea que eran todos parientes. Sí, ¿Sí? Pues de los pueblos chiquitos así pasan. ¿En qué número? Entonces, ¿María y José eran primos? ¿O qué? ¿O ahí no entendía? ¿Sí, no? Muy probablemente sí. Si mezclamos ya la genealogía también desde Lucas, es un poquito diferente. Las ramas que vienen en la genealogía de Lucas vienen más del lado de María. Aquí viene más del lado de José. Acuérdense que un árbol es muy grande, tiene muchas ramas. Uno puede ser pariente de otro por una rama o por varias ramas, a veces hay parentescos. Entonces, bueno, considerando el pueblo, pues no era tan grande, de los lugares donde habitaban, pues sí, muy probablemente pues todos eran parientes. Los pueblos eran chiquitos. Entonces sí había parentesco. También en el Evangelio de Lucas vemos como también de María tenemos también la descendencia de David. No más que aquí la trata de demostrar por el lado paterno, ¿no? O sea, de puros hombres. Sin embargo, también por el lado de María también era descendiente de David. O sea, también tenía genealogía. O sea, también era descendiente de David por la rama de María, por otra rama, por las dos, también por María. Aquí Mateo quiere enfatizar la descendencia, digamos, de los hombres, hasta que llega a José. Dice: José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Ahora sí le explica por qué Jesucristo. ¿Dónde dice eso? ¿En qué número está? En el versículo 15. Ah, no. 16. ¿O 17? 1:16. Oh, sí, Sí, Jacob engendró a José y el esposo de María. Pero eso también es por la costumbre judía, ¿no? Aquí se basa más en el amor que le daban el nombre sobre la mujer, ¿no? Sí, acuérdense, siempre el Evangelio de Mateo va a ir más enfocado a José y el Evangelio de Lucas va más enfocado a María. Entonces sí, desde el punto de vista judío, pues sí, también el hombre era el más importante, ¿no? Acuérdense. Que la mujer no existía. La mujer no, sí existía, pero No, pero no tenía en cuenta, no la tenía en cuenta. no contaba como en todas las propiedades. Entonces la mujer no era importante dentro de esa sociedad. Bueno, pero entonces toda esa genealogía, y luego aquí ya da a entender, pues como que es el esposo de María, o sea, el que se casó con
María la entender que él ya sabe que es el padre adoptivo, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Israel la adopción era una institución, que cuando alguien adoptaba, el adoptado adquiría todos los derechos, plenos derechos, ¿no? Desde el nacimiento de Abraham con la esclava Isa, de Agar, Ismael, perdón, sí, que nació en las piernas de Sara. Sí, ese era un símbolo, un gesto de a veces cuando alguien no podía tener hijos, entonces cuando nacía alguna esclava, como que les ayudaba para que tuvieran hijos, y la adoptaba la señora y la recibía en las piernas. Era como un símbolo nada más para decir que es como si fuera un pequeño, es como si fuera un niño. Entonces era una institución y tenía toda la validez, o sea, una persona que era adoptada tenía plenos derechos, no era menos, o sea, ya una vez siendo adoptado tenía los mismos derechos que uno, no había diferencia, o sea, estaba ahí regulado la adopción. Entonces, bueno, por eso Jesús tiene plenos derechos, ¿no? Aunque es adoptado, tiene todos los derechos de José, toda la descendencia, todo, aunque es adoptado, porque él adquirió todos los derechos al momento de ser adoptado. ¿Sí? Ya en Lucas vamos a ver que también la descendencia de María, etc. Pero aquí desde el punto de vista de Mateo, aquí habla de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces ya le empieza a recalcar Cristo, que hace referencia a ese Mesías ungido, ¿verdad? Que vimos, ese Mesías esperado que había de venir. Bueno, y habla de las generaciones. Después viene el relato en donde ya José asume la paternidad legal de Jesús, en donde él en sueños recibe este mensaje de un ángel. Veíamos la semana pasada cómo posiblemente ese sueño tuvo que haber sido muy fuerte, muy impactante para que José creyera en ese sueño y no la repudiara, no le expidiera la acta de divorcio, no la rechazara, sino que más bien permaneciera con ella. Tenemos ahí, bueno, algunas citas. Veíamos la cita de Isaías 6, ¿verdad? Ver que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Y bueno, explicábamos un poquito esa cita que hablaba en el Antiguo Testamento, en el pasaje de Isaías, no dice virgen, dice doncella o muchachita, algo así, ¿no? Pero en la traducción de los 70s, ahí ya se convierte esa doncella, esa muchachita, en virgen, porque ya desde ahí se veía que fue una traducción que se hizo unos 200 años antes de Cristo en Alejandría, se tradujo del hebreo al griego, que era el más común, y ya desde ahí se le cambia a la virgen, porque se le quería dar como un título mesiánico, como dar realce, más importancia a ese Mesías que debe venir, ¿no? como hacerlo más especial, ese Mesías que debe venir no era cualquiera, sino que tenía que nacer de una virgen. Y bueno, cuando vienen los apóstoles y los primeros escritores empiezan a leer Isaías, en la versión de los 70 ven que dice ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces se dan cuenta que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y habla muy claramente el Evangelio de Mateo. Dice, concebirá y dará a luz a un hijo. Fíjense, concebirá y dará a luz, ¿no? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La Virgen no deja de ser virgen. Ah, sí. Bueno, después tenemos el pasaje de la adoración de los magos. Bueno, este pasaje trata de explicar varias cosas. Bueno, veíamos que es de los pasajes que algunos autores consideran que tiene poca historicidad, ¿no? que su característica de historicidad no es tan fuerte, porque
porque no hay muchas citas de ese tiempo, a lo mejor sí posteriores, pero de ese momento o más o menos de esa época, no hay muchas otras citas que hablen de ese acontecimiento de los Reyes Magos. Sin embargo, creemos que sí fue un hecho histórico, nada más que algunos autores ponen en duda su historicidad. Como les decía, yo no me imagino al evangelista inventándose una historia, creo que no era necesario, más bien la escuchó o la conoció esa historia y la introduce dentro del Evangelio para dar a conocer su mensaje, ¿no? Sí, claro, tiene una finalidad, sobre todo para dar a conocer la teofanía, ¿no? Esta manifestación de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones, que es la historia de los Reyes Magos, ¿no? Como a los primeros que se les da a conocer también de una manera extraordinaria. Hay varias cosas extraordinarias en el nacimiento de Jesús, en la infancia de Jesús, en este relato de Mateo. En primer lugar, bueno, le consiguió por el Espíritu Santo. Segundo, bueno, pues también que estos reyes de Oriente, estos sabios de Oriente, hay como diferentes traducciones, no eran magos porque no hacían magia, a lo mejor eran como, más bien la palabra correcta debe ser como sabios, ¿no? Astrónomos, no astrólogos, porque los astrólogos son muy otros, ¿verdad? O sea, que creen en los signos y todo eso, ¿no? Astrónomos podría ser una palabra, como los que estudian los astros, los fenómenos físicos, a lo mejor sabían de ciencias, a lo mejor sabían, y de repente ven esa luz, ¿no? También extraordinaria, ¿no? Que esa luz los va llevando hasta el portal de Belén. Entonces, como que va alrededor de muchos acontecimientos extraordinarios. Ahora, la palabra que usa aquí es que dice, en Herodes, queremos buscar al rey de los judíos para adorarle, así dice, ¿verdad? Adorarle o postrarse o hincarse ante el nuevo rey. Ahí también es extraño, ¿no? Porque ese gesto de hincarse, ese gesto de adorar, pues solamente alguien que tiene que ver con Dios, ¿no? No solamente, incluso a los reyes también se podían hincar, ¿no? Pues los hacían que se hincaran, ¿no? Con los reyes, porque tenían tanto poder y todo eso, como que era una costumbre humana de que a lo mejor en algún tiempo, en algún momento, un hombre cuando pasaba el rey, pues también a veces como una manera de mostrar respeto, pues se hincaba, ¿no? Sin embargo, nosotros, bueno, pues sí tenemos la distinción, sí saben por qué la genuflexión en nuestra iglesia católica es con la rodilla derecha, ¿no? La genuflexión, bueno, hay con las dos rodillas o con una rodilla, ¿no? Cuando se hace con una rodilla, debe ser con la rodilla derecha, ¿sí? Con la rodilla derecha, porque es plenamente como se arrodilla ante Dios. En esa época, cuando se arrodillaban ante algún rey, que a veces era obligatorio, en ciertas sociedades, nosotros ya no tenemos reyes, pero en ciertas sociedades donde el rey era pues, muy importante, pues los hombres se tenían que arrodillar con una muestra de respeto también ante el rey, pues se arrodillaban con la rodilla izquierda, pero la viva solamente con la rodilla derecha, es decir, plenamente en cuerpo y alma, como rendido ante Dios. Y ante el hombre se puede arrodillar uno, pero con la rodilla izquierda. Bueno, en esa época lo hacían, pero nosotros tratamos de no arrodillar a salir. Pero llama la atención este gesto de los Reyes Magos que quieren adorarle, ¿no? Se entiende como adorar a Dios, ¿no? Entonces, más reconocer y adorar a Dios. Entonces, algo sabían estos magos, algo sabían estos que reconocían algo divino en este niño. No era un rey nada más, o sea, era algo especial. Y lo conocían ahí en medio del cielo, ¿no? Reconocían a Eso Dios. Creo que no se dice que eran reyes, sino que menciona como magos, ¿no? Los menciona nada más. No sé exactamente qué había querido decir la palabra mago en ese entonces. Sí, yo creo que alguien, como un sabio, como alguien estudioso que estudiaba los astros, pero no nada más los astros, porque estudiaban muchas otras cosas, porque tenían mucho conocimiento. Y entonces vemos cómo la revelación entonces se manifiesta a Dios primero a los extranjeros, ¿no? Primero, son los primeros en reconocer, son los Reyes Magos los que vienen de Oriente
Jesús. Bueno, ahí vemos otro signo de universalidad, esa manifestación de Dios, ese llamado de Dios a la salvación a todos los hombres, a todas las naciones, a todos los pueblos. Y desde ahí ya vamos viendo también esa salvación abierta a todos los pueblos y a todos los naciones. Aparte el simbolismo de lo que le ofrecen, ¿no? También, ¿no? Ahí. Sí, el oro, incienso y mirra, sobre todo el incienso que solamente era para Dios. Entonces también ahí va reconociendo de alguna manera la divinidad de Cristo, algo especial en Cristo. Y la mirra era también un perfume, ¿no? Pero prefiguraba el sufrimiento, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, pero el ofrecer haciendo la inmolación del cordero, ¿no? Al sacrificio, como sacrificio. Bueno, después en sueños también el mismo ángel que se le apareció para decirle que María había concebido por el Espíritu Santo, el ángel también se le aparece en sueños a José y le dice pues que huya a Egipto. Él huye para no darle razón, y bueno, pues esta historia de Herodes que quiere matar a los niños y todo eso no se preludia o prefigura posiblemente el martirio de tantos cristianos, ¿no? Que fueron después muertos, martirizados, la persecución, también ese signo de contradicción que es Jesús, que los poderosos lo quieren matar, ¿no? Desde su nacimiento, con Herodes, hasta que ya después en su vida pública lo matan, ¿no? Los poderosos, ¿no? Entonces ese conflicto, esa tensión que hay entre Jesús y las autoridades civiles, ¿no? Que tienen todo el poder aquí en la tierra y chocan o no les gusta esa persona de Jesús. Entonces, digamos que la figura de Herodes también preludia o anuncia un poquito a lo que se va a enfrentar más adelante, ¿no? Que hasta el final de cuentas sí lo van a matar, pero no de niño, sino ya cuando es adulto, ¿no? Ya ha cumplido su misión. El nombre de Jesús también significa su misión. Acuérdense, los nombres en la Biblia siempre representan la misión. Yeshua es Dios salva, Yahvé salva, y Emmanuel pues, significa Dios con nosotros. Entonces, de alguna manera el nombre significa la misión de cada persona dentro de la Biblia. Y después la salida de Egipto, de alguna manera, no va a prefigurar porque ya sucedió el éxodo, pero digamos que va a recrear la figura del éxodo, ¿verdad? Lo que decimos ahorita, como Jesús va a recorrer esos mismos lugares, esos mismos pasos que había recorrido su pueblo, que había recorrido los patriarcas cuando van a Egipto, se quedan esclavizados allá y luego regresan. Entonces Jesús va a hacer el mismo recorrido y huyendo, ¿no? Ellos primero se fueron por la ruta que había, Jesús va huyendo de Herodes. Los niños inocentes, bueno, pues también pueden prefigurar ahora, no sé, yo creo que ahorita lo vamos a comprar también con las niñas que son abortados, los abortos que ocurren desgraciadamente cada día en nuestro país y en nuestro mundo. Entonces, aquí habla de la cita de Oseas que dice, vean cómo va dando citas siempre Mateo, ¿no? Para mencionar a Belén, y tú Belén, que era de Judá, no eres la menor entre los principiantes, ¿no? Como para decir por qué Jesús nació en Belén. Después, en Egipto llamé a mi hijo, una cita de Oseas, en donde lo llama de Egipto, y aquí dice como, bueno, Jesús se fue a Egipto para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Realmente o seguramente él conoció estas historias. No se sabe mucho de la infancia de Jesús, de dónde pasó sus años, se sabe simplemente que vivió en Nazaret. Mateo es el único que habla de esta ida a Egipto, los otros evangelistas no hablan de esta ida a Egipto, pero seguramente Mateo escuchó esta historia, la conoció de primera mano y la conoce, y entonces, bueno, se le vienen estas citas como para enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, como para ver que ya estaba escrito que su hijo tenía que ser llamado de Egipto, ¿no? Trayendo esta cita. Como que todo el tiempo Mateo está tratando de encontrar citas del Antiguo Testamento para verificar, para comprobar, para demostrarle a su audiencia
que ese Jesús es el Mesías, ¿no? Que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Bueno, después tenemos la predicación de Juan el Bautista. Bueno, también para Mateo es importante la figura de Juan el Bautista, porque enlaza, dice que es el último de los profetas, y Juan el Bautista enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es el enlace, es la liga entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Mateo resalta mucho también esa parte de tener esa liga entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que realmente es lo que quiere hacer Mateo, tener esa liga entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, tentaciones en el desierto, los 4 discípulos. Vamos a brincarnos ya a las bienaventuranzas, capítulo 5. Vamos a brincar estos hechos porque los vimos un poquito en Marcos, el llamamiento de los discípulos, la vuelta de Galilea, y bueno, para que nos alcance un poquito el tiempo. Vamos a ver entonces del capítulo 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Tenemos el discurso del Sermón de la Montaña, ¿verdad? Es el primero de los discursos, de los 5 discursos del Sermón de la Montaña. Este discurso pues es de los más importantes. Algunos piensan, bueno, así como está narrado, parecería que un día se subió a la montaña y se aventó todo el día como echándose, predicando una homilía como de 12 horas o 15 horas. De 18 horas. No son tantos, pero los comentaristas bíblicos casi todos coinciden en que es como un resumen de su predicación, o sea, que no necesariamente fue un discurso de un solo día, ¿no? O sea, como que Mateo lo pone así como que el discurso de la montaña, pero puede ser el resumen de varias predicaciones en diferentes lugares y se resumen en este discurso. Así queda más o menos claro esto. Bueno, vamos a ver, empieza abriendo ese discurso con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas rompen un poquito, y vamos a hablar. Yo creo que el tema de todo esto del discurso es el rompimiento, es la continuidad, es el cumplimiento. ¿Cuál es la relación de Jesús con la ley? ¿Cuál es la relación de Jesús con el Antiguo Testamento? ¿Sí? Podemos tener diferentes como actitudes, podemos encontrar una actitud de cumplimiento de la ley. Jesús respeta la ley así como estaba. Jesús la supera, Jesús la cambia, Jesús le da cumplimiento, Jesús pero ¿qué significa la perfección? ¿La cambia o no la cambia? ¿No? O sea, ahí es el dilema, ¿no? Por un lado va a decir el Evangelio de Mateo que no se debe, que no pasará hasta que no, sin que se cumpla hasta la última tilde de la ley o algo así. Entonces, por un lado dice, la ley es la ley y no se puede cambiar. Pero por otro lado, vamos a ver aquí en este discurso de la montaña más adelante, a ustedes se les ha dicho esto, pero yo les digo esto. Entonces, si la está cambiando, si la cambió o no. ¿Sí la cambió? Sí. Entonces, ahí es el equilibrio, ¿no? Un poquito. La cambió poquito. ¿Tenía autoridad para cambiarla? Pues sí. Los Dios tienen toda la autoridad de cambiarla. Por ejemplo, cuando le preguntan del divorcio, oye, pero es que se permite o no se permite. Ah, bueno, se permitió, pero porque la dureza de su corazón, pero Dios no quería. Entonces, vamos a ver esta relación de cumplimiento, perfeccionamiento, ruptura. ¿Hay ruptura o no hay ruptura? O sea, con la ley, si hay ruptura o no hay ruptura, o hay continuidad. No sé. A fin de cuentas es un perfeccionamiento, pero todos los judíos siguen su creencia y el cristianismo revolucionó
funcionar esa ley, ¿no? O sea, somos hijos del mismo pueblo, pero vivimos distinto, ¿no? Ya no con esa presión de los preceptos judíos, ¿no? Sí, pero si hubiera ruptura como tal, pues a lo mejor no tendríamos Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Entonces hay que ver esa ruptura. O sea, hubo una ruptura del pueblo en cuanto a que en algún momento, fíjense, los primeros cristianos, muere el Señor Jesucristo, ¿y a dónde van? No había templos, no había parroquias, no había basílicas, no había nada, ¿verdad? ¿A dónde van los primeros cristianos? Al templo de Jerusalén, siguen yendo, toda su vida habían ido ahí, empiezan a ir ahí. Al principio la iglesia cristiana era como una secta, ¿no? Como una sección dentro del pueblo de Israel. Pero llega un momento en que sí hay una ruptura, sobre todo, bueno, ya después de la destrucción del templo, y va a haber un momento en que después, como que los judíos ya no quieren a los cristianos y los corren de sus templos. O sea, llega un momento en que sí hay esa ruptura, digamos, ¿qué? O sea, se separan. Se separan. Al principio ellos, porque tampoco Jesús les dijo ya no vayan al templo, pues Jesús iba al templo, ¿no? Entonces al principio los cristianos pues iban al templo de Jerusalén. Entonces, en cuanto a grupos, sí va a haber una ruptura. Aquí no tiene esta enseñanza, ¿no? De Jesús. Si Él provoca esa ruptura, si no la provoca, si hay continuidad. Y es un tema bien complejo, o sea, no hay una respuesta única, ¿no? O sea, vean todo lo que implica y todo lo que representa que haya esa continuidad. Al final de cuentas, bueno, todo el Antiguo Testamento sigue siendo base para nosotros. O sea, son nuestros hermanos mayores en la fe. Los mandamientos, toda la base de nuestra fe sigue siendo el Antiguo Testamento. Entonces, no una ruptura tal cual, decir, no, ya no hay que seguir nada o ya no hay que hacer nada del Antiguo Testamento. No hay una ruptura en ese sentido, de romper con toda la ley. O sea, bueno, vamos a ver Mateo qué nos dice. Pero el tema va a ser ese, ¿no? Tenemos que cumplir la ley o no tenemos que cumplir la ley. Sobre todo el problema era, nos tenemos que hacer judíos o no nos tenemos que hacer judíos. Y entonces, pues vamos a ver entonces Jesús, Tomás y Mateo, cómo plasma, por ejemplo, estas bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas, también Lucas tiene unas bienaventuranzas, Mateo tiene 9 y Lucas me parece que tiene 4 nada más. Mateo agrega otras bienaventuranzas y son como un camino de salvación. También es un signo de contradicción porque las bienaventuranzas representan todo lo opuesto que nos ofrece el mundo, ¿no? El mundo nos ofrece riqueza, nos ofrece comodidad, nos ofrece no sé, muchas cosas, y las bienaventuranzas como que van a contracorriente del mundo, ¿no? Por ejemplo, dice La 3. vamos a leer la 1, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Luego, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, ¿no? Que bienaventurados los que lloran, ¿no? El mundo no dice no deben de sufrir. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Algunos sacerdotes en sus homilías dicen, por ejemplo, que no es que tengamos que cumplir todas, con alguna de ellas que nosotros cumplamos podamos encontrar nuestro camino de salvación. Puede ser un ideal de Jesús, puede ser también un ideal de las primeras comunidades cristianas, con algunas de las características que tenían que tener las primeras comunidades cristianas. Pero ya nos enseñan como rasgos del seguimiento de Cristo, rasgos de los si nosotros queremos ser seguidores de Cristo, pues tenemos que ajustarnos o adaptarnos un poco a estas bienaventuranzas, ¿no? Que van en contra de lo que el mundo nos ofrece o de lo que el mundo nos dice. Llama la atención la primera, bienaventurados los pobres de espíritu. En Lucas también hay bienaventuranzas, y una parte son bienaventuranzas y otra parte son ayes. ¿Sí han visto eso o no han visto eso? Sí. ¿Sí conocen los ayes? ¿Qué son los ayes? No. Sí, ya lo digo. Pero no lo contamos. Hay de aquellos. Los que dijo Ayes. Sí, pero
Tenemos el ay, ¿no? Es esa expresión, ay de aquellos. Y en plural le dicen ayes, así se les conoce, ¿no? Así como las bienaventuranzas, bienaventurados los que sufren, bienaventuranzas, lo contrario a las bienaventuranzas son los ayes, ¿no? Entonces, Lucas representa una parte son bienaventuranzas y otra parte son ayes. Es lo mismo pero opuesto. Bienaventurados los pobres, o ay de aquellos los ricos. Los ayes es ay de aquel pobrecito, desdichado. A lo contrario de la bienaventuranza, los bienaventurados, dichosos, felices, los que lloran, etc. Bueno, estas bienaventuranzas, desde el punto de vista terreno, no se entienden a la luz de la vida eterna y de la resurrección. ¿Por qué puede ser feliz alguien que llora? ¿Por qué puede ser feliz alguien que sufre? ¿Por qué puede ser feliz alguien que es pobre, que no tiene nada? ¿Por qué puede ser feliz? Porque tiene la esperanza también de la resurrección. Es donde va a recibir su recompensa y su pago. También puede recibirla aquí, pero si no existiera la vida eterna, las bienaventuranzas no existirían. No tendrían razón de ser. Por eso al pueblo de Israel le cuesta trabajo entender esto, porque ellos tenían su principio de retribución, donde decía que el que se portaba bien le iba bien, entonces el que se portaba mal es que había cometido algún pecado. Porque la esperanza de las bienaventuranzas es Cristo. Sí, Cristo y sus promesas, ¿no? Y la resurrección. Si Jesús resucitó, pues nos vamos a el camino de resurrección para nosotros. Entonces, a la luz de la vida eterna, es que se entienden estas esperanzas. ¿Por qué puede ser feliz alguien que no tiene dinero, que sufre, que tiene Cristo y por toda la vida eterna? Más que nada, no tener o sin tener nada lo fundamental, sino que no nada más, ¿no? A eso sensible, a eso voy. La bienaventuranza de Mateo dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Vamos a ver la de Lucas. A ver, maestro, esa. ¿Cómo son los pobres de espíritu? A ver, ¿ustedes qué piensan? Ay, maestro, no, usted primero. Por eso le pregunto, maestro. A ver, usted, así con su sabiduría, díganos, por favor. Vamos a ver primero Lucas. ¿Dónde están las bienaventuranzas de Lucas? Lucas 6:20. ¿Sí? Ay, no creo. Lucas, ¿qué maestro? 6:20. 6:20. Lucas. Fíjense, primero vienen las bienaventuranzas y luego dice las maldiciones o los ayes. Entonces dicen en Lucas: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Vean la diferencia de Lucas y de Mateo. ¿Dónde está maestro? Lucas, ¿qué? Lucas 6:20. Discurso Y discurso A ver, inaugurar las bienaventuranzas. Lucas, ¿verdad, maestro? Sí, los títulos no forman parte de la Biblia, ¿sabes? Entonces cuando leamos la Biblia no hay que leer los títulos. Los títulos solamente son una guía, pero los títulos no forman parte de la Biblia. Cada Biblia le pone los títulos donde quiere, como quiere, y no todas coinciden de una a otra, son diferentes títulos. Entonces no es bueno mencionar los títulos, simplemente es una ayuda visual como para dividir, pero no es parte de la Biblia los títulos. ¿Sí? Ok, 6:20 dice: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Aquí nada más dice pobres, aquí no dice pobres de espíritu. Sí. Luego también dice: bienaventurados los que tienen hambre. A ver, perdón, es que no lo encuentro. Lucas dice. 6:20. Sí, Lucas. Sí, aquí está. dirigente a sus discípulos y Decía bien, aunque sí, pero así no sé. 6:21 dice: bienaventurados los que tienen hambre, ahora porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán.
maldiciones, bienaventurados sean cuando los hombres los odien, etc. Y luego más adelante vienen las maldiciones o los ayes, ¿verdad? Pero hay de ustedes los ricos, porque han recibido su consuelo. Hay de ustedes los ricos. Hay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza. Bueno, ahí están los ayes. Entonces, ¿qué diferencia hay? Básicamente, la diferencia en Lucas y Mateo. Hace los años. Bueno, lo presenta diferente. Lucas presenta bienaventuranzas y presenta ayes. Y Mateo presenta las bienaventuranzas. Sin embargo, creo que la diferencia más radical es que Lucas sí va a los pobres. Es más directo, es más directo. Y Mateo suaviza un poquito. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sí entiende la diferencia entre pobres y pobres de espíritu? Que no desean tantas cosas, o que eso sería pobres de espíritu. Humilde. Pobres de espíritu podría ser como alguien desapegado. Por eso a la Desprendido. Como ese Así. espíritu Desprendido, pero pequeño, como Kirio. No. Más bien como humilde, ¿no? Entregado a Dios. Abandonado. Ya vino. A ver, Me doy. sí, todo eso. Pero es un matiz como decir, bueno, puedes ser rico, pero puedes tener ese espíritu. Pues es que- Sí, no eres agrandado, no eres rico, pero sí eres rico. Pero Lucas no, Lucas dice bienaventurados los pobres. Ahí se las dejó de tarea. Total. ¿Por qué? Pobres. Incluso Lucas dice bienaventurados los que tienen hambre. Sí. ¿O no? Sí. Ok, ¿cuál es mi posible explicación personal? No, esa no es la ley. Yo creo que a Mateo, por ser judío, le costaba trabajo aceptar la pobreza como una bendición. Lucas no, a Lucas no le importa y Lucas iba a la pobreza literal. Los pobres tienen un lugar especial dentro de la iglesia, ¿sí o no? Sí. Sí, claro. Los jesuitas dicen que Dios es un Dios de pobres. Así dicen. Pues sí, pero ellos tienen escuelas de ricos también. Ah, Bueno, a veces se necesitan las escuelas de los ricos para poder ayudar a los pobres. Entonces, Tampoco es cierto. para un judío era muy difícil cuando Jesús les dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, ¿quién puede salvarse? Porque para ellos la riqueza era una bendición. Entonces, para ellos alcanzar la salvación, según ellos, tenían que ser muy trabajadores y muy bendecidos y tener muchos bienes. Entonces, a ellos les costaba mucho trabajo creer que podían salvarse, que podían ser bendecidos en la pobreza. Entonces, por eso yo pienso que Mateo suaviza y dice los pobres de espíritu, yo creo, para que también entraran los ricos. Yo creo. Pero Lucas no. Lucas dice todos los pobres. O sea, Lucas, y yo pienso que en este texto en especial, yo pienso que Lucas fue primero. O sea, como que primero escribió su vida, y después Mateo se extendió, se expandió. Los niños pobres llega a atacar y a decir por su dolor decir O por su carencia. pero y envidiar y ahí Por su dolor y por su carencia. ahí entra la humildad. Pero entre todo su dolor y su carencia hay su pequeñez de lo que está. Bueno, sí creo. O sea, yo no estoy diciendo eso. Por eso, estamos viendo quiénes pueden ser bienaventurados en este mundo, que es un signo de contradicción. ¿Sí? Quienes viven el Evangelio más radicalmente llegan a ese nivel de pobreza, ¿no? Llegan a ese nivel de desprendimiento. Sí. Bueno, Jesús murió en la cruz, no tenía ni nada. Y el rey era todo. y era todo. Y era todo, y no tenía nada, ¿no? Entonces,
hay cierto, ¿cómo decirlo? Como que hay cierta injusticia social que a veces los pobres no reciben nada, sufren mucho, hay ciertas clases sociales que son muy opresivas. Y sin embargo ellos pueden ser más felices porque alcanzarán el reino de los cielos, porque el reino de los cielos les pertenece. Entiendo la parte que tú dices de que sí, el pobre de espíritu, porque hay gente que tiene poquito dinero y está muy apegada a su dinero, aunque sea poquito, aunque sea una moneda, pero puede estar muy apegada a su moneda. O hay gente pobre que es malagradecida, sí. Pero en general, aquí estamos hablando así como en términos generales, bienaventurados los pobres, así en general, bienaventurados los que no tienen que comer, bienaventurados porque posiblemente ellos están muy necesitados, están más cerca de Dios, muchos de ellos ni siquiera roban o no hacen nada malo. Y yo me imagino mucho con este tiempo como los indígenas que están muy desprotegidos, desposeídos, marginados, muy marginados, pero que sin embargo son nobles de corazón. Que no aceptan, que no saben vivir con el como dice la explicación de Santa Teresita, no, que Santa Teresita el niño pues era muy rica y ella vive en desapego de una manera. Y entonces es más difícil para un rico, no es imposible porque el mismo Evangelio va a decir, bueno, nada es imposible para Dios. Así dice Jesús, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién se puede salvarse? Bueno, para ustedes es difícil, pero para Dios no es imposible. Sí se puede salvar un rico, pero le cuesta más trabajo. En cambio, un pobre puede estar más cerca de la salvación. En esta contradicción, ¿no?, de las bienaventuranzas, de lo que el mundo considera como despreciable, ¿no?, la gente pobre, que no tiene nada, marginal, pero es la que está más cerca de El es muy relativo, ¿no? Lo explica el padre Fernando Colomán Fernández, que dice que está un pobre, que habla a Dios, Dios mío, por favor, no se me riqueza. Y dice, por ser un monedero, Señor, te la doy, te la regalo para los pobres. Por ser una moneda de plata, te la regalo, Señor, para los pobres. Por ser una moneda de corazón, no sé. Una moneda Entonces, que este pobre, lo que pasa es que dice, la moneda de oro la da porque no la tiene, la de plata la da porque no la tiene, pero la de cobre como si la tiene, no la tiene. Entonces se la pegó a la iglesia. Sí, pero la iglesia tiene una opción preferencial por los pobres. La iglesia tiene que evangelizar a los pobres. La iglesia, a través de los pobres, evangeliza y se evangeliza a sí misma. Eso es un medio de salvación y de salvación.